En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía San Juan Crisóstomo, que celebramos mañana: el amor entre marido y mujer es la fuerza que mantiene unida la sociedad. Ana, cuéntanos quién era San Juan Crisóstomo. Pues sabes, Juanjo, que realmente Crisóstomo es el apodo con el que se conocía este santo. Precisamente Crisóstomo es una palabra griega que significa boca de oro y que nos da ya muchas pistas de cómo era nuestro santo de esta semana. Predicaba con pasión y escribía sin parar, pero es que además defendía a los pobres con valentía. Podemos decir que fue un genio del siglo IV, teólogo, el segundo patriarca de Constantinopla y uno de los grandes padres de la Iglesia. Humilde hasta el final, murió desterrado por decir verdades incómodas. Hoy su voz sigue resonando en Oriente, donde su figura siempre ha sido muy importante y empieza a conquistar también la Iglesia de Occidente. Bueno, pues ahí tenemos el dato. San Juan Crisóstomo, boca de oro. Sí. Por lo bien que hablaba. Esto de los motes es que Fíjate, es muy antiguo ya. Del siglo IV, nada más y nada menos. Bueno, hoy vamos a hablar con Alejandro Campos, que es diácono y que mañana se ordena de sacerdote en la catedral. En un momento estará con nosotros. También hablaremos de doctrina social de la Iglesia. Y nos iremos de escapada. ¿A dónde vamos hoy? Pues nos vamos hasta Herrera del Duque. No es de nuestra diócesis, pero está en la provincia de Badajoz, así que Guillermo nos lleva hasta allí. Pues empezamos. Rafa cerrará el programa como siempre. Empezamos ya. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe ha abierto su plazo de matrícula. Las personas interesadas en obtener el título de bachiller y licenciatura en ciencias religiosas o cursar alguna de las asignaturas que se ofrecen pueden informarse y formalizar su matrícula hasta el 21 de septiembre en la Casa de la Iglesia, junto al seminario, de lunes a miércoles de 4:30 de la tarde a 7:30 y en el teléfono 924 24 77 50. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Mañana a las 11 en la catedral el arzobispo va a ordenar de sacerdote a un joven de nuestra diócesis, Alejandro Campos. Alejandro, muy buenas. Muy buenas. Tenemos la suerte de tenerlo hoy en vísperas de ese acontecimiento. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, pues ya van empezando los nervios, ya se va notando que se acerca el día, este día que llevo esperando tanto tiempo. Sí, bueno, vas a terminar mañana tu proceso de pastoral como diácono. Has estado varios meses, ¿no? Sí, 6 meses y unos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues han sido unos meses intensos. Han sido muy bonitos, pues de ir haciéndome pastor también, ¿no? Aprendiendo de la gente, sobre todo los sacerdotes a los que se me había encomendado, pues estar a su lado, principalmente pues con don Andrés en la parroquia de San Andrés, y han sido intensos porque, bueno, pues ha habido trabajo, ha habido muchas cosas que hacer, pero también han sido bonitos porque pues al final uno va viendo que esto de ser pastor es lo suyo y que cuando pastorea o juega a pastorear, que yo así defino este año de diácono, ¿no? Estos meses de diácono, que está jugando a ser pastor porque, bueno, al final pues uno va aprendiendo, se va ilusionando, va con esas ganas, pues aprendiendo y han sido muy bonitos, muy bonitos. Y ahora que llega ese momento de ordenarte de sacerdote, ¿cómo ves tú que va a ser tu vida como sacerdote? ¿Dónde te encajas? Bueno, pues me ordeno la víspera de la cruz, de la exaltación de la cruz. Y de la Virgen de los Dolores. Y de la Virgen de los Dolores. Creo que la vida del sacerdote también lleva una parte de cruz, una parte de entregarse por completo al Señor haciendo su voluntad, pero creo que esto es apasionante. O sea, el sentirse llamado a ser cura, a ser pastor de almas, a llevar a las almas al cielo, pues debe ser impresionante. Y así quiero vivir todo mi ministerio, desde el día 13 que me ordene hasta el día no sé cuándo que me muera. Un tío que se haya ilusionado por llevar las almas al cielo y por llevar a la gente a Dios. Que desaparezca yo y que el que aparezca sea Cristo siempre. Que te mantengas en segundo plano y apuntes a... Eso es, sí. Yo por mi personalidad a veces, pues es verdad que tengo don de gente, puedo llamar la atención de la gente, pero le pido constantemente al Señor que no sea yo el que salve, ¿no?
sino que lo que salve sea el encuentro con Cristo y ya está. ¿Es difícil ser cura en el siglo XXI? Pues yo creo que es difícil ser cura. Siempre. Siempre. En el siglo XXI tiene sus dificultades, pero bueno, los diáconos que se ordenaron en el siglo pasado por esta fecha tampoco lo tuvieron muy fácil. Es decir, cada tiempo, cada época, pues tiene sus pros y sus contras. Yo creo que no es fácil hoy día ser sacerdote, porque puede ser un sacerdote mediocre, que sea una persona más, un sacerdote que lo confundan a lo mejor con otro joven más, pero eso no es un sacerdote. Un sacerdote no es una persona más. Y destacar por no ser alguien más en este mundo, creo que eso es complicado, porque enseguida saldrá la crítica, enseguida saldrá pues incluso la burla. Pero bueno, bendito sea Dios. Como decía mi abuela, más hablaron de Cristo y era de mejor familia. Pero bueno, creo que es apasionante. O sea, en el siglo XXI, ser cura, igual que siempre, pues es apasionante. Aunque esencialmente siempre uno, pues un cura es un cura, o cualquier profesión, aunque ser cura no sea una profesión, ¿no? Pero cualquier cosa que te dediques, pues tiene su camino, ¿no? Pero, ¿qué puede diferenciar o dónde hay que poner los acentos ahora, donde tú crees que hay que poner los acentos ahora mismo por parte de un sacerdote que llegue sobre todo porque tú vas a estar en el mundo rural? Sí. Bueno, yo creo que tenemos que poner un primer acento en Dios, en Jesucristo, presentar a Jesucristo. Todas las actividades, todo lo que hagamos tiene que ser para que la gente conozca a Cristo, si no estaremos entreteniendo, pero no estaremos evangelizando. Y luego tiene que tener una dimensión también antropológica, creo, que es que hay que procurar que la gente, conociendo a Cristo, se conozca a sí misma mejor y sepa cuáles son sus heridas, sepa quién es, de dónde viene, hacia dónde va, y pueda cuestionarse, pueda replantearse y pueda sanar, porque, por desgracia, vivimos en un mundo muy herido, muy herido. Va la mochila llena. Va la mochila muy llena, sí. Y eso, sanar eso también es una labor muy bonita, porque al fondo es una labor espiritual. Pues sí, al final es decirle a la gente, oye, que es que tú no estás cargando con esa mochila solo, sino que tú estás cargando con tu mochila, pero que al lado tuya va Jesucristo cargando con tu mochila también. Y eso es solo tarea del sacerdote. Bueno, no, cualquier cristiano tiene que hacer eso, ¿no? Pero bueno, el sacerdote que tiene la oportunidad de hablar con más gente, que la gente se le confía más, que la gente abre más su corazón, pues es esencial. Es esencial el acompañamiento espiritual. Yo he experimentado en estos años, en estos meses de diácono, que la dirección espiritual es impresionante. O sea, el bien que puede hacer el Señor mediante un simple diácono, mediante un simple cura, el bien que puede hacer el Señor en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque te abren el corazón, pues creo que también la dirección espiritual es importante y que un cura tiene que pues acompañar a personas en su proceso espiritual, que un cura tiene que ayudar a sanar esas heridas, sabiendo que las heridas, quien las cose, quien las cura, quien las sana es Cristo. Estamos hablando con Alejandro Campos, que mañana a las 11 se va a ordenar sacerdote en la catedral. Bueno, tú eres de pueblo, eres de Llerena. De Llerena, sí. Y vas a ir a pueblos también. Eso es, sí. ¿Te gusta ser un cura rural? Me gusta. Yo quise ser cura, me enamoré del sacerdocio por ver a un cura rural. Es verdad que Llerena no es... Bueno, tiene pues a lo mejor algunas cosas que eso pueden ser menos rurales, pero al final es un pueblo, ¿no? Y yo ahí fue como me enamoré del sacerdocio. Y yo lo que nunca esperaba es que hiciera el diaconado en la capital, en Badajoz. Pues no, yo siempre... pensaba que toda mi vida iba a ser en los pueblos y es lo que me gusta. En Badajoz he disfrutado muchísimo, pero los pueblos es lo que me gusta, lo que me tira y donde yo descubrí que quería ser cura, ¿no? Y al final, pues, en un pueblo es el cura del pueblo, que toda la gente viene, toda la gente te pide ayuda, te pide consejo, y tú tienes ahí, yo tengo ahí, pues, a casi 4.000 habitantes a los que lleva al cielo. Sí, vas a ir a tres pueblos. 3 pueblos. ¿Qué son? Pues ¿Se puede...? sí, bueno, sí, yo creo que sí. Y si no, lo vamos a decir. Pues son Fuentes de León, Calera de León y Cabeza la Vaca.
ahí vamos. Ya la gente de los pueblos lo sabe, saldrán los nombramientos en el momento que yo esté ordenado y ya está, pero ahí vamos. Y bueno, pues muy feliz porque, pues eso, 4.000 almas a las que lleva al cielo, a las que lleva el Señor. Y eso es un reto, pero un reto que asumo con mucha pasión, mucha pasión. Esta semana escribía don José, el arzobispo, en Iglesia en Camino, un artículo sobre la vocación sacerdotal, diciendo que es función, misión de toda la Iglesia, pues de alguna manera promocionar la vocación al sacerdocio y hacer que los jóvenes se planteen la vocación desde Dios, sea el sacerdocio, sea la vida consagrada, sea el matrimonio, sea lo que sea, ¿no? ¿Tú cómo ves esto en el terreno juvenil? Aunque ahora hay muchos movimientos juveniles que están despertando mucho el acercamiento a Dios y que parece que las cosas están, no sé, por lo menos hay otro aire. Bueno, yo creo que la dimensión vocacional tiene que ser línea transversal en toda la acción de la Iglesia y en toda la evangelización, en todas las cuestiones que hagamos, en todos los movimientos, en todas las asociaciones, en todo. Hay que procurar que la gente que pertenece a la Iglesia, en movimientos, en grupos concretos, en hermandades, en cofradías, pues hay que procurar que esa gente pregunte al Señor: oye, Señor, ¿qué quieres de mí? Y que escuche la llamada del Señor, a qué lo llama, y que responda con valentía y compasión, sabiendo que no está solo, que el Señor lo acompaña y que no es el único. A veces nos damos mucha importancia porque pensamos: ay, ¿cómo el Señor me ha elegido a mí? Bueno, el Señor te ha elegido a ti porque te ha dado la gana, porque le ha dado la gana a Él, pero el Señor también ha elegido a otra gente. Fíjate un poquito del Señor, que Él sabe hacer las cosas. Ahora que se va a completar se va a cerrar el círculo con tu ordenación, cuéntanos cómo nació tu vocación sacerdotal, cómo la descubriste, cómo te la planteaste. Bueno, pues mi vocación sacerdotal nació de manera sencilla. Yo siempre he estado muy vinculado a la parroquia porque mi madre hizo una promesa, mi madre le hizo chantaje a Dios, yo siempre lo digo. Y bueno, se cumplió esa promesa y se cumplió lo que le había pedido a Dios y ella hizo la promesa. Y ahí fue cuando yo empecé a ir a misa todos los domingos, conocí a una hermana del Santo Ángel de allí de Llerena. Y bueno, y luego el Señor ha ido poniendo en mi vida a personas que han ido marcando esto, ¿no? Pues puso a Javier Aguas también, que estaba recién llegado allí a Llerena de vicario parroquial, y yo era súper enano, súper chico, y bueno, pues yo pues disfrutaba con él, le ayudaba a misa, todas esas cosas. Y luego hubo un momento muy importante que fue la llegada de don David Martínez a Llerena, que yo, bueno, me cogió en un momento así un poco complicadillo, de estos de adolescente. Cuando quería ser torero. Cuando quería ser torero. Porque ese es el secreto de Alejandro. Me cogió en un momento complicadillo cuando quería ser torero y yo vi que don David siempre llevaba una sonrisa en la cara. Y dije, buah, pues este hombre, ¿por qué tiene esta sonrisa siempre? Y fue donde empecé a descubrir que esa sonrisa era porque estaba haciendo lo que Dios quería de él. Y ahí fue donde yo empecé, pues a lo mejor el Señor a mí me pide esto. Y bueno, empecé a hablar con él y entré al seminario. Y fue en el seminario donde decidí que quería ser cura. Porque yo sí intuía, barruntaba alguna cosita, pero fue a lo largo del seminario donde los formadores, que gracias a Dios he tenido muy buenos formadores, pues me han ido mostrando que el Señor me estaba llamando y que todas las cosas que había en mi cabeza pues eran tonterías que venían pues, de un chaval joven que también tiene tonterías en la cabeza. Vale, si no, no sería joven, ¿no? Eso es. No quiere decir que los adultos no las tengamos también. También. Cada uno tiene las tonterías a su nivel. Bueno, pues la ordenación mañana a las 11 en la catedral. El arzobispo ordenará de sacerdote Alejandro Campos, que lo tenemos ahí con nosotros. Está invitado toda la gente que quiera asistir. También se podrá seguir por el canal de YouTube de la Archidiócesis. Y desde aquí, más que desearte suerte, pues vamos a decir que vamos a rezar por ti. Eso es. Que es lo suyo. Necesito oraciones, la verdad. Yo siempre digo que conforme se acerca el momento, pues más difícil se ponen las cosas. Y bueno, no está saliendo todo como uno esperaba, pero bendito sea Dios. Gracias a Dios, que no sale como uno espera, ¿verdad? Eso es, gracias a Dios. Bendito sea Dios que Él sabe hacer sus cuentas. Pues nos fiamos de las cuentas de Dios. Y yo siempre digo, soy muy taurino, que el toro se torea como sale. El toro que sale es el que se torea. No podemos decidir el toro que sale. Pues lo toreamos y ya está. Y a disfrutarlo mucho y a dar muchas gracias a Dios por el don de la vocación. Y pido encarecidamente oraciones. Pues nada, toda esa audiencia de COPE que nos está escuchando ya tienen una tarea para estos días. Gracias, Alejandro.
y mañana estaremos contigo en la catedral. Muchas gracias a vosotros y nos vemos. Pues cuenta con esas oraciones, Alejandro. Nosotros seguimos con el programa. Saludamos a Juan Antonio Morquecho, que una temporada más nos irá descubriendo a través de pequeñas píldoras la doctrina social de la Iglesia. ¿Con cuál comenzamos esta semana, Morque? Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí un curso más para ir hablando un poquito de lo que es la doctrina social de la Iglesia con estas píldoras quincenales. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la ecología integral, un poco a cuento de todo lo que hemos vivido este verano, ¿no? Con tanto incendio y como hemos visto que muchos de nuestros montes pues han ardido, ¿no? Y bueno, pues la doctrina social de la Iglesia habla de la ecología integral, ¿no? La ecología integral nos habla de lo que es el cuidado de la naturaleza, ¿no? Que es el cuidado del humano. Es decir, la ecología integral lo que plantea es que no es que haya un problema ecológico o un problema social, sino que hay un grave desafío de reconciliación, pues para que vivamos en armonía, en comunión con Dios, con los demás seres humanos, con nosotros mismos y con la tierra en la que vivimos, ¿no? La cuestión ecológica, en definitiva, es lo que nos plantea la doctrina social de la Iglesia, pues abarca esa custodia de la única casa común en la que todos vivimos, ¿no? Y cuyos recursos, incluidos los renovables, ¿no? De los que últimamente se habla tanto, pues son limitados, ¿no? Entonces tenemos un poco que aprender a conjugar el desarrollo económico, pues con el cuidado de las diversas riquezas culturales que hay en el mundo y también con los espacios comunes en los que vivimos las personas, ¿no? Porque son los espacios en los que nos desarrollamos. Gracias, Morque. Nos vamos de escapada, cogemos la mochila viajera, como la denomina Guillermo Díaz Manzano, y nos vamos al sur, a Herrera del Duque, a la Ermita de la Consolación. Guillermo, adelante. Buenas tardes, queridos amigos de la escapada. Hoy con la mochila peregrina nos vamos un poquito más lejos, al corazón de la Siberia extremeña, a la villa de Herrera del Duque, donde se levanta un santuario que guarda siglos de fe y memoria, la ermita de Nuestra Señora de Consolación, patrona de la localidad. El origen de esta devoción se remonta, según las crónicas, al siglo XV, cuando se erigió un primer oratorio extramuro del pueblo, bajo la vocación de la Virgen de la Consolación. No se trata solo de un lugar de culto, como decimos habitualmente, era también refugio espiritual para caminantes y punto de encuentro para la población, en un tiempo en que Herrera vivía bajo la protección de su imponente castillo. La ermita actual muestra un estilo sobrio y popular propio de las construcciones religiosas rurales extremeñas. Consta de nave única, cubierta de bóveda de cañón, un camarín donde se venera a la Virgen y muros encalados que transmiten sencillez. La espadaña, visible a distancia, marcaba durante siglos la referencia de quienes llegaban a la villa. Pero lo más destacado está en su interior. Allí se custodia la imagen de la Virgen de la Consolación. Una talla de vestir, ricamente ataviada y coronada, que ha sido desde hace siglos el centro de la vida religiosa de la localidad. No hay un acontecimiento importante que no pase por sus pies, desde rogativas antiguas en tiempos de sequía hasta la emoción de las promesas personales. Cada año, el pueblo entero se vuelca en sus fiestas patronales, celebradas en torno al 8 de septiembre. La Virgen recorre en procesión las calles engalanadas, acompañada de la música, de danzas populares, de la emoción de los vecinos. En la víspera, la Plaza Mayor se llena de luces y no faltan las misas, ofrendas y novenas que preceden a la gran fiesta. Históricamente, la Virgen de la Consolación fue también invocada en tiempos de sequías, pestes o calamidades, convirtiéndose en auténtico amparo para su gente. Y todavía hoy muchos herrereños que viven lejos regresan a su pueblo para celebrar estos días, manteniendo viva la tradición. La ermita ha sido restaurada en varias ocasiones, especialmente en el siglo XIX y XX, pero siempre conservando su carácter sencillo y popular. Es, en definitiva, una síntesis de historia, arte y fe popular, un espacio donde se mezclan los rezos antiguos y las promesas de las nuevas generaciones. Para un día de escapada sugiere una ruta de senderismo. Herrera del Duque, Mirador del Puerto de Consolación, Ermita de Consolación. La ruta comienza en la calle Pilarito y se camina hacia el Parque de Pilarito en la Avenida de Consolación. Recorre el camino asfaltado pasando por una fuente pequeña que se encuentra a la izquierda del camino y llega hasta la otra fuente. En este punto comienza el ascenso a la izquierda hasta llegar al Mirador del Puerto de Consolación. A continuación, un desvío para visitar la Ermita de Consolación. Desde el Puerto de Consolación obtenemos unas grandiosas vistas de Herrera del Duque y la comarca de la Siberia. La gran riqueza de su fauna y el paisaje hace que este paseo rural cobre mayor atractivo. No es muy dura,
Tiene una distancia de 4,5 kilómetros, un desnivel positivo de 150 metros, la dificultad técnica es moderada y la altitud máxima es de 617 metros. Esto no es nada, amigos, porque antes hemos cargado la mochila peregrina, evidentemente. No hablamos de guisos de cocina o platos de la dehesa y casa, que los tiene magníficos. Me refiero a rosquillas y flores extremeñas, perrunillas, hornazos, empanadillas dulces, regados con licores caseros de guinda, anís o hierbas, preparados artesanalmente. Ve y verás. Anotada esa escapada, Guillermo. Interesante, como siempre. Muchas gracias. Y vamos a darte también unos apuntes de agenda para los próximos días. El Santuario Diocesano y Jubilar de Chandavila va a celebrar la exaltación de la Santa Cruz y la Virgen de los Dolores. Mañana sábado, a las 10 de la noche, habrá Vía Crucis, seguido de la exposición del Santísimo durante toda la noche, hasta las 10 de la mañana del domingo. Ya ese día, el domingo, día de la exaltación de la Santa Cruz, el arzobispo don José Rodríguez Carballo presidirá la Eucaristía hasta a las 7 de la tarde, tras la cual dará comienzo la procesión de las velas. Por último, el lunes, día de la Virgen de los Dolores, a las 6:30 de la tarde, será el rezo de los 7 dolores seguidos de la Eucaristía. Y en Badajoz, también el día de la Virgen de los Dolores, el arzobispo presidirá la Eucaristía en la parroquia Santa María la Real, más conocida como San Agustín, a donde llegará la imagen de la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad, en procesión, que partirá a las 9 de la noche el día anterior, el domingo, desde la catedral donde se celebra estos días la novena. Tras la Eucaristía, la imagen regresará el lunes a su ermita. Y del 19 al 21 de septiembre, la Casa de Oración de Gébora acogerá unos ejercicios espirituales dirigidos a jóvenes que serán acompañados por la hermana Mar Camargo. Y esa misma religiosa impartirá otros ejercicios dirigidos a todo el mundo, a todos los fieles, del 21 al 26 de septiembre. En ambos casos se puede obtener información e inscribirse en el teléfono 606 790808, 606 790808. Quedamos ahí esos apuntes y nos vamos despidiendo. Nosotros nos despedimos diciendo adiós, pero Rafa, que es el que hace la despedida auténtica, lo hace con un comentario que siempre es muy interesante. Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, fue un grandísimo jugador de fútbol. En el Real Madrid lo consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. Ahora, a un jovencito, Franco Mastantuono, lo quieren comparar con él. Veremos. En los años 70, cuando empezó su etapa como entrenador Di Stéfano, le decía a los jóvenes que el fútbol es un juego. Por eso no se dice correr al fútbol, sino jugar al fútbol. No se trata de enseñarles a correr, sino de enseñarles a jugar, enseñarles a vivir el fútbol. Así como en el fútbol empleamos el verbo jugar, en la vida lo hacemos con el vivir la vida. Para eso nosotros los creyentes tenemos un manual de instrucciones de uso estupendo. Le llamamos Evangelio, fuerza de Dios para salvación de todo el que cree. No basta, como dice Alfredo Di Stéfano, para hacer un buen futbolista enseñarle a correr. Hay que enseñarle a jugar. Y se juega con el balón. Hay que poner necesariamente en los pies una pelota. Igual nosotros, para aprender a vivir la vida necesitamos un contacto con el Evangelio. El futbolista necesita el contacto con la pelota. El que quiera aprender a vivir necesita el contacto con el Evangelio. En el Evangelio hay unas claves de lectura que nos enseñan a tomar decisiones, a comprender a los demás, a ver cómo Jesús los trataba individualmente, con sus comportamientos, actitudes, reacciones en situaciones concretas, cómo vivía Jesús para que nosotros le imitemos e intentemos vivir como Él. La vida se vive, pero se vive mejor siguiendo a Jesús. En el fútbol hay situaciones de juego que los entrenadores recrean durante los entrenamientos, en pizarras, en vídeos, en estrategias. Ahí está Luis Enrique, tan peculiar. ¿Para qué? Para que los futbolistas sepan qué decisiones tomar según las circunstancias del partido. El Señor hizo eso al reflejar en los evangelios situaciones concretas. Él sabe qué normas necesitamos para aprender a vivir. Y aunque podían haberse escrito muchas cosas más, las que están ahí para que juguemos bien, para que disfrutemos del juego, del partido, disfrutar de la vida, para que, mi querido cuate, nos salvemos por goleada. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put
Put your lips next to mine.